Bueno, me encanta por acá tenerlos conectados. Me gusta muchísimo que estén de manera puntual aquí esta noche con nosotros, una vez más en las sesiones académicas Service. Qué rico que siempre cumplen esta cita acá con nuestra institución. Ana, no te vemos. Los invito para que prendan No la te cámara. vemos. ¿No me están viendo? Sí te vemos, Ana. Sí me están viendo. Ah, bueno, doctor, no sé qué pasa. Sí te vemos. Sí, bueno. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, bueno, los invito para que apeguemos el micrófono por acá. Qué rico tenerlos, como venía diciendo acá, esta noche, conectados, aquí todos juntos. Los invito para que prendamos la cámara, para que todos nos veamos, para que nos conozcamos los rostros. En el día de hoy, no sé si ustedes conocen el rol del facilitador dentro de nuestra institución. Realmente ellos son muy importantes dentro de nuestro equipo de trabajo porque es el primer filtro que nosotros tenemos como tal desde los muchachos. Para eso tenemos a Mark Skinfield, él es un operador terapéutico, él está por acá conectado. Antes de darle entrada, también quiero saludar a mis psiquiatras, al doctor Ramón Eduardo Lopera y al doctor Eric, que se encuentran por acá conectados. Entonces, como para empezar, doctor Ramón, está por acá, lo veo ya muy puntual, como siempre, nuestro director. Sí, Ana María, muy buenas noches. yo soy muy puntual. Bueno, les mando un saludo muy especial a todas las familias y al doctor Eric, nuestro psiquiatra que lidera este espacio académico, y muy contento de que un facilitador muy importante de nosotros, Mark, de mexicano muy especial, muy apreciado por nosotros, sea quien hoy nos acompañe. Entonces, no digo más. Feliz noche para todos. Feliz noche, doctor. Muchísimas gracias. Feliz noche, doctor. Como venía diciendo el doctor Ramón, es muy importante. Son estas personas que están con nosotros. Ustedes muchas veces dirán, bueno, ¿quién está las 24 horas con nuestros muchachos? Y son ellos, los facilitadores. Entonces, el tenerlos acá con nosotros, que estén hablando desde su experiencia, desde su rol, desde todo lo que tienen que decir y también de lo importante que es la labor de ellos dentro de todo este equipo interdisciplinario, es muy bueno. Y también que ustedes conozcan realmente quiénes son estas personas que están con sus hijos durante las 24 horas. Doctor Eric, muy buenas noches. Le doy paso a usted para que le dé entrada a nuestro compañero Mark. Y qué rico tenerlo otra vez por acá. Muchas gracias, Ana. Por acá también me están, doctor, por acá, qué pena. Por acá también la jefe de enfermería que está conectada me dice que no se olvide de mencionar a los auxiliares de enfermería, que ellos también están las 24 horas y tiene toda la razón. Un saludo muy especial para nuestra jefe Jimena, y si es verdad, también los auxiliares de enfermería, no solo los facilitadores. Entonces también saludo al equipo de enfermería que está por acá conectado. Aquí me jalan también las orejas y me dicen, ¿cómo así? No, los auxiliares también están aquí presentes. Entonces, doctor, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches a tanto los colaboradores como a las familias de Servir. Esta sesión, como muchas otras, surgen como de varias necesidades, digamos, de aprendizaje, sobre todo para ustedes, ¿no? Sobre todo porque creo que es bien importante que recordemos que en Servir nosotros no funcionamos solamente como una clínica de psiquiatría, ¿cierto? O una clínica de psicología, sino que somos un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Y dentro de ese equipo interdisciplinario no solamente podemos contar con los que estudiamos en temas de carreras en cuanto a salud mental, como psicología, neuropsicología y demás en cuanto a este sentido, ¿cierto? Sino también que es una parte fundamental como por parte de nosotros el tema de los distintos talleristas y también de los facilitadores u operadores terapéuticos. Es en el caso como de estos últimos, los operadores terapéuticos, que
Yo creo que mucha gente de Servit tiene una concepción un tanto distinta, errónea al respecto de qué es lo que realiza un facilitador o para qué está, y muy comúnmente se terminan quedando con la idea de que específicamente es como quien cuida a la persona, ¿no? Como quien específicamente está ahí como para cuidarlos y demás. Y de hecho no, tiene un rol activo directamente dentro de todo el tema del tratamiento de este proceso. Doctor, qué pena, aquí le apagué el audio que estaba silenciando. Continúe. Ya, ok, perfecto. Decía, en cuanto a este tema como de salud mental, que son los facilitadores, es muy importante su rol. Y para esclarecernos bien como toda esta parte, ¿cierto? Se encuentra con nosotros Marc, que es uno de nuestros operadores terapéuticos, que tiene bastante tiempo de trabajo, tanto en Clínica de Oriente como ahora directamente en Servit, para que pueda hablarles un poquito de cuál es la función y por qué para nosotros es tremendamente importante todo el equipo de facilitadores. Entonces, sin más, adelante, Marc. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Marc Skinfield. Como lo decía el doctor Ramón, el doctor Eric, yo soy mexicano de nacimiento. Llevo aproximadamente 18 años viviendo aquí en Medellín y pues bueno, prácticamente o quizá desde mi llegada aquí a Colombia yo he sido, o he estado pues como en el tema pues de la adicción y dando acompañamientos pues a personas que de alguna manera hemos sufrido y tenemos pues esta pequeña problemática que bueno, ni tan pequeña pues que a la final acaba con familias, con sociedades completas, ¿no? Como lo es la adicción. Y también pues bueno, es algo que quizá últimamente pues tiene que ver ya más de lleno con el tema de la salud mental. Yo empecé de manera personal pues a trabajar con la Clínica de Oriente hace más o menos 6 años. Tengo casi 12 años de experiencia trabajando pues en comunidades terapéuticas, en centros también de salud mental en Medellín, en Copacabana. Y pues no es una labor que sea como tan sencilla o tan de acompañamiento quizá o de cuidado como se tiene pues un primer concepto de lo que hacemos nosotros realmente, ¿no? No sé, Ana, si me podrías regalar un poquito para compartir pantalla, por favor. Sí, ya tienes autorización. Bueno, sí logran ver ahí pantalla. Bueno, primero pues quisiera como comentar qué es lo que hacemos nosotros en Servit, pues que de alguna manera somos una institución que aborda jóvenes, niños, adultos, pues en todos los aspectos. Hola. No ha puesto compartir la pantalla. Ana, ¿me ayuda? En la parte inferior, listo. Compartir pantalla. Listo, ahí está. Listo. Ahora sí. Ahí está. Listo. Bueno, entonces les comentaba, nosotros pues como institución atendemos todo tipo de problemática relacionada con la salud mental, teniendo en cuenta pues que el consumo de sustancias psicoactivas pues forma parte y de hecho fue como algo del inicio de lo que se pretendía abordar en Servit, ¿cierto? Con el paso pues del tiempo y la necesidad nos fuimos abriendo campo y atender quizá ya algo, el campo de acción un poco más amplio, debido a la necesidad post-pandemia, etcétera, de todo lo que ha significado el tema de la salud mental, no solo aquí en Colombia, sino también pues ya hemos tenido pacientes
pues del exterior de la República, ¿cierto? Estos pacientes que nosotros atendemos, pues no solo requieren la atención, como lo decía ahorita los compañeros, no solo la atención psiquiátrica o psicología, sino también requieren unos cuidados que como decía ahorita Ana, la jefa Jimena, pues nosotros pasamos gran parte del tiempo con ellos pues en acompañamiento y es una labor compartida que hacemos con los auxiliares de enfermería, ¿no? Sin embargo, nuestra labor es más directa, más del vínculo que podemos hacer pues como con los usuarios como tal. Ay, no me avanza. Y el vínculo o el acompañamiento pues del proceso terapéutico nace por allá en los años 30 con los grupos de alcohólicos anónimos, que pues se dominan grupos de autoayuda. Y surge de la idea pues de que un adicto comprende mejor quizá la necesidad o la ansiedad que otro adicto pueda estar teniendo, ¿cierto? En los años 40, que es donde inicia realmente pues como todo este tema de las comunidades terapéuticas, principalmente pues en Estados Unidos, después ya se viene un poco más hacia Latinoamérica y hay otros conceptos pues de comunidad terapéutica que ya han sido pues como retirados quizá por las actividades empíricas que se venían desarrollando, porque en sus inicios, pues como lo comentaba, la gran mayoría de los facilitadores eran los mismos adictos que nos íbamos recuperando y de una manera empírica, pues empezábamos este tipo de acompañamiento, ¿cierto? Pero, pues en realidad, ¿qué es lo que nosotros ya con el tiempo vamos haciendo y demás? Y nace pues como de la necesidad que en las mismas asistencias de patología que eran de mayor importancia, pues se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, porque pues no solo es el consumo de sustancias como tal, o sea, ojalá y de alguna manera pues uno nada más consumiera alguna droga y listo, ahí quedara, ¿cierto? Pero pues nos hemos dado cuenta que el deterioro a nivel cognitivo, a nivel mental, es mayor y requieren otro tipo de atenciones a nivel institucional o internos, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Sin descartar, obviamente, pues quizá el valor de la experiencia que uno como adicto puede ir teniendo en cuanto a ir conociendo al usuario o al paciente en su medio, es decir, sus comportamientos más que de alguna otra manera, ¿cierto? Y ser un referente pues de cambio hacia lo que ellos quisieran desarrollar más adelante en su tiempo, ¿cierto? Quizá, bueno, ahí dice, hoy el formador es rigurosamente formado y, bueno, y entiende que es indispensable, quizá no indispensable como tal, pero sí nos hemos visto, o al menos, pues hablo a nivel personal, sí me he visto una necesidad de estar en esa formación académica constantemente porque pues no solo es el consumo de sustancias, como lo decía, sino ya también hay otro tipo de enfermedades o patologías que se vienen adheriendo y pues nacen otro tipo de patologías. Como tal, pues nosotros somos una entidad que tenemos la patología dual, es decir, la enfermedad mental más el consumo de sustancias psicoactivas. No siempre es como una norma que un consumidor tenga algún otro trastorno mental, aunque a veces el consumo de sustancias pues es la consecuencia de una patología o al revés, ¿cierto? A nivel personal ha sido una labor muy, muy enriquecedora porque pues me ha dado la oportunidad quizá de también compartir estos mismos escenarios con mujeres que anteriormente pues eran como más difícil que buscaran este tipo de instituciones quizá como para pedir ayuda, ¿cierto? Y ahora pues no solo es el tema de que bueno, una mujer se acerque o los familiares se acerquen pues a solicitar ayuda, sino ya también son algunas compañeras, claro, no todas son consumidoras o han sido consumidoras,
porque no es un requisito ser exconsumidor para ser facilitador o formador terapéutico, ¿cierto? Pero para mí me satisface mucho el hecho de poder tener compañeras que también compartan quizá la misma pasión, lo que es el servicio pues de ayudar a otros, ¿cierto? Y muchos de nosotros, pues los que ejecutamos este rol de facilitadores, pues somos conscientes de los vínculos que se pueden establecer y que a la final quizá son los mismos vínculos los que de alguna manera ejercen un peso de fondo para que un usuario pueda tener una recuperación o un proceso satisfactorio. A veces pues también hemos caído, se cae pues en el error de que se cree que un facilitador terapéutico es el amigo de los usuarios o de los pacientes y eso no es cierto, o sea, no es que seamos amigos o demás, se estrechan vínculos, sí, y ellos a nosotros como facilitadores pues nos llegan a ver como bueno, él es el que me entiende, él es el que me comprende, yo con él me llevo bien, yo con él puedo establecer unos vínculos muy chéveres que quizá no se puedan tener con algún con algún, no sé, miembro de la misma familia. Quizá nosotros como facilitadores en muchas ocasiones nos llegan a contar a nivel de piso, pues fuera de los salones de terapia, nos llegan quizá a contar más cosas que a las que un psicólogo o a una trabajadora social o al mismo psiquiatra quizá les puedan comentar, ¿cierto? Y ahí es en donde nosotros hacemos esa labor de mediar, pues no ser el lleva y traiga, pero sí comentar situaciones específicas en la personalidad, en los comportamientos, en las actitudes que vemos a diario con ellos, porque pues eso es lo que a la final pretendemos, o sea, es el bienestar común, ¿cierto? Digo común porque pues a medida en lo que ellos van haciendo su proceso, van haciendo su labor de recuperación, pues de alguna manera nace en mí a nivel personal pues como esa satisfacción bueno, ya se está levantando de la cama, ya se integra el grupo, ya recibe mejor alimento, ya no se ve tan intoxicado como cuando llegan en ocasiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí es en donde pues realmente ahorita el doctor Eric decía, pues no es nada más el acompañar, o sea, o el cuidar al paciente como tal, ¿cierto? Nosotros pues nos hemos visto en la necesidad, repito, yo me he visto en la necesidad de estar en constante formación porque el consumo de sustancias, que es pues en específico como mi rama, constantemente están saliendo nuevas sustancias, entonces hay que estar pues como actualizándose para saber de qué nos están hablando, de cuáles son algunos de los síntomas, por qué nos sucede eso, o sea, muchas cosas que debemos estar pues como en ese constante set de aprendizaje, ¿cierto? Y ya dentro de las funciones, pues es precisamente ver y evaluar nosotros en cada paciente las capacidades, las potencialidades que ellos pueden hacer y hasta dónde les podemos exigir para que hagan algo o de plano, pues como tener un criterio óptimo y decir, bueno, este paciente no tiene la capacidad para desarrollar X o Y actividad, entonces veamos qué otro tipo de cosas puede realizar o puede hacer, ¿cierto? Nosotros de alguna manera también somos como parte fundamental en la adherencia con los tratamientos, no solo a nivel terapéutico o psicológico, pues como tal, sino también el tema de la farmacología, que es muy indispensable, pues quizá para lograr estabilidad a nivel cognitivo, quizá para lograr o iniciar con los temas de las desintoxicaciones, ¿cierto? Entonces somos como esos mediadores, por decirlo de alguna manera, entre lo que, bueno, yo entiendo cómo te sientes, entiendo cómo lo que estás pasando en este momento, pero también inyectamos esa motivación de, bueno, tú puedes estar de una manera diferente, debemos de hacer esto, venga, intentémoslo juntos. A veces es como
como pasar esa barrera de la descalificación o de la estigmatización social que el adicto tiene en la sociedad y nosotros romper con ese vínculo, con ese esquema como tal, con esa etiqueta con la que muchos de nuestros usuarios llegan, ¿cierto? Es algo muy, muy chévere y muy bonito lo que podemos ver. Algunas de nuestras labores iniciales, pues, y digamos que la principal, pues, que dice es acompañar, ¿cierto? Es de alguna manera ayudar al paciente, al usuario, a que se vaya integrando en las actividades grupales, que se vaya integrando a los nuevos hábitos de vida saludable que también nosotros inyectamos en ellos, a que de alguna manera cumplan con algunas de las consignas que su equipo terapéutico, psicólogo, psiquiatra, trabajador social, médicos les van indicando y ver pues de alguna manera que cumplan con esto, ¿cierto? Asistirlos en el tema de sus angustias u otros estados de ánimo que los pacientes puedan tener. Somos pues otra función, pues, el escuchar, ¿cierto? A veces el usuario llega con grandes necesidades de hablar, de expresar sentimientos, de expresar situaciones que han pasado, quizá porque en el exterior no había o no encontraban a una persona que los pudiera entender y comprender. Y bueno, no es que tampoco ese seamos el paño de lágrimas, como se dice por ahí, pero sí tenemos la capacidad de escucha y de alguna manera eso es lo que fortalecen los vínculos que se pueden ir desarrollando con ellos porque se va generando confianza, ¿cierto? Y al mismo tiempo se le van resolviendo algunos de los incógnitas con la que llegan a los procesos, pues de saber qué es lo que están haciendo, ¿no? El tema de la motivación, pues bueno, quizá como ex consumidor, a mí me motivaba mucho ver a los compañeros que iban más adelante de mí, que incluso ya daban algún tipo de actividades y demás. Yo decía, pues yo quiero lo que ellos tienen. Entonces, ser como un punto de referencia frente al cambio, ¿no? De lo que ellos van logrando y nosotros, o yo, Marc, en lo personal, trato mucho como de, bueno, si yo soy capaz, si tú eres capaz, tienes pies, manos, tienes quizá diferentes capacidades, diferentes habilidades, pero juntos podemos lograr ese cambio por el cual pues hoy estás aquí, ¿cierto? En el tema de la psicoeducación, pues es brindar todas las herramientas que hay al alcance o buscar pues como alternativas para que ellos puedan de manera individual, primero pues adquirir un autoconocimiento, quizá entender y comprender por qué utilizaban sustancias psicoactivas, cuáles eran las consecuencias de ese consumo, ayudar a manejar y controlar un poco pues como sus ansiedades, a comunicar, es decir, a que ellos empiecen a encontrar en el diálogo la herramienta que nosotros como adictos tenemos para expresar nuestros sentimientos, nuestro diario vivir y qué es lo que tenemos, ¿no? Y el tema de integrar es, pues, de alguna manera, lo que he venido diciendo, que nos podemos integrar o se pueden integrar a un nuevo estilo de vida, a romper con los viejos patrones de conducta, con los viejos esquemas de comportamiento que tenían y poder ser o actuar como una persona diferente, recuperar eso que venían haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, la contención. Ese es un tema muy, muy, muy amplio porque pues nosotros hacemos, o yo hago varios tipos de contenciones físicas y verbales y demás. Y es lo más rico porque el lograr quizá que un usuario, un paciente diga, bueno, me voy a dar la pela estas próximas 24 horas a esperar a ver qué es el cambio del que me hablan, qué es lo que puede haber, ¿cierto? Y esa, repito, es por el vínculo que nosotros como facilitadores vamos desarrollando con ellos, ¿cierto? Si si el vínculo y el proceso son los que van realmente funcionando, yo creo que es lo que hace que un usuario vaya adquiriendo mayor adherencia en todo lo que viene siendo el proceso, ¿cierto? Aparte, pues, que
que en Servit pues tenemos o cuento con grandes compañeros, con gran profesionalismo que de alguna manera pues yo sé que estamos como integrados al servicio y de alguna manera pues le apostamos al cambio, ¿no? Yo creo en lo personal, yo creo mucho en el cambio, sé que sí se puede, que lo pueden lograr, que lo pueden hacer. Y en eso pues es lo que les decía del tema de lo que vamos haciendo, el compartir esa experiencia, el estar con ellos, el acompañarlos, hombres, mujeres, de alguna manera que tenemos, yo en lo personal tengo la esperanza de que pues todos pueden vivir de una manera diferente, ¿no? O sea, no es necesario el que, o sea, no porque mi época de consumidor haya sido muy fuerte, pero yo sé y siento que la gran mayoría podemos cambiar, al menos tener una vida diferente por la que llegaron, ¿no? Independientemente de lo que a ellos les haya tocado vivir, pueden tener un estilo de vida diferente. Y bueno, yo hace ratito les comentaba que a mí me place mucho el compartir jornadas de trabajo con mujeres pues también dedicadas, entregadas y demás. Y yo quise como hacer una recopilación de lo que algunos de nuestros usuarios actualmente piensan de cada uno de nosotros. Y dice, esa es una de las chicas, para mí las facilitadoras me ayudan a autorregularme, me ayudan cuando tengo miedo, me protegen de cosas o situaciones malucas, me guían a la hora de escoger, me ayudan a darme cuenta con qué personas debería de juntarme y cuando me corrigen, cuando hago algo malo, cuando tengo alguna duda, me la responden. Y es ahí donde nosotros, pues, o sea, sembramos como esa semillita de la recuperación de ven, se puede cambiar, ¿cierto? Les decía yo hace rato que a veces en sus inicios la mujer era pues como algo complejo pues para que accediera a este tipo de instituciones y a recibir ayuda. Y ahora creo que nosotros aquí en Servit somos una de las instituciones en el Oriente que más mujeres tienen rehabilitación y eso es un logro y una satisfacción pues muy chévere que me imagino que al doctor le ha de motivar todavía más. Pues si a mí me motiva que estoy pues como ahí en el campo de batalla, me imagino al doctor Ramón y a todos nosotros pues todavía más, ¿cierto? Porque son esas mujeres de alguna manera pues las que representan el valor del ser humano. La gran mayoría pues, todos tenemos mujeres a nuestro alrededor, todos venimos de una mujer y hoy que una mujer esté metida en el campo de batalla brindándole la ayuda y la atención a otras chicas, pues eso es lo mejor que puede existir. Pero también pues sabemos por este lado nosotros los hombres que dice pues que somos a veces los papás o las mamás a veces también por nuestra forma de ser en los servicios, ¿no? Pero siempre pues de alguna manera es tratando de marcar la norma, marcando de marcar pues como esa directriz, el cumplimiento, el venga, hagamos esto, como tratar de reestructurar otra vez pues al usuario, al paciente para que vaya logrando cambios en su vida. Dice que somos muy importantes porque les ayudamos en sus futuras salidas, por ejemplo, para no recaer por las constantes pues, herramientas y actividades terapéuticas que les comentaba pues, que realizábamos con ellos. Y de alguna manera pues para mejorar las relaciones que van teniendo pues como en su hogar. Este chico en particular es un chico que del grupo de salud mental, él no es consumidor y él ha tenido y ha venido haciendo un proceso muy, muy rico, muy, muy bonito y dice que pues que nosotros somos siempre como estamos al pendiente de cómo están, cómo van, qué se les ofrece, qué se les puede ayudar, porque eso es, vuelvo y digo, o sea, en estas líneas yo veo lo que somos pues la entrega al servicio en pro del bienestar del muchacho, independientemente de las características personales que pueda tener
independientemente de la patología. O sea, no hay, en ninguno de nosotros debe de existir pues como esa discriminación en la atención hacia los usuarios, independientemente en el momento en el que estés, brindarle el apoyo, brindarle la ayuda que ellos necesitan. Incluso nos llegan a ver como sus segundos padres por estar ahí al pendientes, por los jalones de orejas que a veces les damos, por las sanciones terapéuticas que nos toca como hacer para mejorar conductas, para romper pues como con esos vínculos que pueden teniendo y bueno, nos dicen que hasta nosotros como pastores cuidamos el rebaño, ¿no? Enseñarles de alguna manera cómo pueden dejar las sustancias, cómo pueden de alguna manera modificar sus conductas. Todo eso es pues de alguna manera algo que hacemos, no es nada más el acompañar y cuidar, ¿no? O sea, eso no creo que, al menos en lo personal, no está en mi proyecto de vida el acompañar y cuidar a un paciente. Nada más no es ayudarlo y motivarlo a que salga quizá del hueco en el que se encuentra, porque todos pues de alguna manera tenemos algo, a alguien por quien vivir, y es hacerles sentir a ellos que son el principal actor, por lo cual deberían de cambiar ese tipo de situaciones pues por la que ellos vienen pasando y se vienen enfrentando día a día. Y esa frase a mí me gusta, me llama mucho, me toca mucho, porque muchos de nuestros usuarios a veces llegan como desconectados del mundo. Muchos hemos llegado como sin el deseo de continuar, sin el deseo de seguir adelante, sin el deseo de vivir. Y no digo que sea pues gracias a mí, porque repito, somos un conjunto de facilitadores, somos un conjunto de colaboradores que todos apuntamos hacia el mismo lugar, o sea, el bienestar y el pro de la vida, ¿no? Y hay muchos usuarios que han logrado cambiar su estilo de vida, han logrado dejar no solo el mundo de las adicciones, han cambiado pensamientos en cuanto al suicidio, han dejado pues muchas cosas que pues yo me siento muy orgulloso de formar parte pues de este equipo y de haber sido parte del proceso de algunos de ellos, y porque de alguna manera alguien formó parte de mi proceso y eso es una cadena. Es como el yo te ayudo, tú me ayudas, juntos nos ayudamos y juntos vamos a salir de esto. Es como de alguna manera logro ver yo este tipo de procesos y repito, pues siempre estar como en el constante aprendizaje para poder brindar no solo en cuanto al conocimiento ni la experiencia, sino todo lo que esto conlleva en la atención para nuestros pacientes presentes, futuros y los que regresan, y para todos ellos pues siempre procuro y procuraré pues estar como en esta labor y en este servicio, ¿cierto? Esto es parte quizá de lo que nosotros hacemos. Esto es parte quizá de lo que de alguna manera muchos de mis compañeros, veo a varios aquí conectados, estamos pues como en esa labor de servicio, de dedicación para el otro, ¿cierto? Eso yo lo he aprendido a lo largo de mi proceso personal y es lo que a mí me ha ayudado, y creo que de alguna manera pues también le puede y le ayuda a otras personas más. No sé si tengan alguna pregunta, algo, pues tenemos como todavía un rato para conversar. Muchas gracias, Marc. Entonces, quiero darle paso a todas las familias que quieran realizar alguna pregunta al respecto de este tema.
Recuerden que todas las preguntas van dirigidas hacia las situaciones como del tema en específico, y ya preguntas que tengan que ver directamente con el proceso de algunos de sus pacientes o del suyo personal, se tiene que dirigir directamente como a los niveles de comunicación, como lo es trabajo social, comunicaciones o enfermería. ¿Listo? Yo quisiera abrir un tanto el tema en el que, pues precisamente también creo que es bien importante que en la cuestión de los facilitadores, ¿cierto? Al menos de lo que tenemos nosotros en la clínica, no son personas que solamente trabajen dentro de la experiencia, ¿cierto? Sino que son personas que están formadas precisamente en alguna de las áreas que son de impacto para el tema de la salud mental. Tenemos directamente facilitadores que realizan todos los estudios relacionados con operador terapéutico. Tenemos facilitadores que realizan estudios de auxiliares de enfermería o que ya son auxiliares de enfermería. Tenemos facilitadores que son preparadores físicos, ¿cierto? Coaches directamente de la cuestión de la parte de motivación. Tenemos facilitadores que son estudiantes de psicología o que ya se encuentran como psicólogos. Es decir, son personas, ¿cierto?, que al igual que el psiquiatra, que al igual que el psicólogo, que al igual que el neuropsicólogo, son personas preparadas para la atención de los pacientes, y la labor que generan dentro del servicio es que son de los artífices más importantes para el cambio precisamente de nuestros usuarios, ya sea en cuanto a salud mental o en cuanto a situación como de consumo de sustancias o la combinada. Son de los artífices más importantes para poder lograr que un proceso se termine llevando con una gran éxito, como muchos de ellos llegamos a tener. ¿Listo? Entonces, yo quiero abrir un poco los espacios. Aquí en el chat nos escriben que esas palabras que ha dicho, dice Maritza, que esas palabras que ha dicho la reconforta y da mucha seguridad con respecto al proceso de su hija. La clave está en que ella quiera y se vea como una persona útil a la sociedad. El todo está en el querer. Muchísimas gracias. ¿Usted qué piensa de este tema del querer y la motivación, Mar? Yo pienso que es lo esencial. O sea, nosotros como facilitadores somos pues como siempre quizá tratando de cambiarles un poquito pues como el chip o el pensamiento con el que llegan los usuarios, porque muchos llegamos como en estado de negación. Yo no tengo problemas, a mí no me pasa nada, ¿cierto? Y precisamente pues en la formación, en la academia, vamos como quizás logrando alcanzar la experiencia en cuanto al tramo recorrido, pero también el cómo lograr quizá que el paciente cambie un poco su estado de negación y vaya reconociendo las problemáticas que lo han traído a través quizá de las consecuencias en su propia experiencia y mostrándoles otros aspectos que pueden lograr y que pueden alcanzar, ¿cierto? Es parte fundamental, desde mi creencia, la voluntad es parte esencial en los procesos, ¿no? Y la creencia de tener una vida mejor también. Sí, y aquí podríamos entrar un poco en esa controversia de que entonces, o sea, el paciente que entra de manera involuntaria y que no quiere realizar como ninguna situación de cambio, entonces no le va a ir bien. ¿Qué piensa, Mar? No, yo no. A ver, hace mucho tiempo en mi ingreso a la clínica de Oriente hubo un paciente que el joven no quería nada de la vida, no quería saber nada de su familia, él solo quería regresar a la calle de Medellín a montar bicicleta y seguirse drogando, ¿cierto? Pasaron, no sé, como algunos meses y
y el chico empezó a cambiar. O sea, no sé si fue como la insistencia de todo el equipo en conjunto, porque había veces que a mí en lo personal me tocaba ir a su casa en la madrugada y decirle, venga, esto no es así, venga, salgamos, caminamos, o sea, estar como en pro del bienestar de él, ¿cierto? Este chico al día de hoy tiene una niña, vive en Cali y no consume las sustancias que hacía, sigue su tratamiento farmacológico y cambió la vida, así asiste a grupos de apoyo. Entonces, o sea, las personas que llegan negadas, no todas cambian el chip, pero la gran mayoría también dicen, bueno, vamos a darnos la oportunidad de poder hacer algo diferente, ¿cierto? Esa es la labor que hacemos pues en conjunto, porque pues somos varios, quizás los que intervenimos con la misma persona, mostrándole, hablándole de una manera diferente, tratándolo de una manera diferente, acompañándolo de una manera diferente y mostrándole pues lo que cada uno de nosotros hemos hecho y hemos logrado, ¿cierto? Del cómo éramos y lo que nos pasó y hoy quiénes somos. Sí, exactamente. O sea, creo yo que ahí es bien importante que ustedes tengan en cuenta porque, o sea, cuando nosotros vemos, es muy habitual y muy lógico que nos demos como por vencidos, ¿no? Es que no quiere, ¿no? Es que como no quiere y como ya no quiere, entonces pues ya no se puede hacer absolutamente nada como con él. No. Y muchas veces de lo que pasa es que no hemos podido crear o no se ha podido crear con esa persona un contexto tal para que se pueda dar el querer cambiar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Exactamente. algo de lo que terminan realizando de una manera muy exitosa nuestros facilitadores es precisamente eso, generar un contexto para el cambio, un contexto para la reflexión y que el hecho de que esas ideas tan fijas que se tienen muchas veces con la cuestión del consumo de sustancias se empiecen a cuestionar. Y cuando se abre, a final de cuentas, una grieta dentro de esa roca, que pueden ser muchas veces como esas creencias tan disfuncionantes que se tienen, ahí uno se termina colando para generar como el cambio. Y eso es un rol fundamental, sobre todo del facilitador. Muy bien. Nos preguntan por aquí si en todo tipo de condición mental, inclusive efectos de personalidad, es posible una recuperación completa. Claro. Sí, es más o menos como el caso que estaba yo comentando hace un momento, ¿cierto? Y sí se puede. Todo se puede lograr. O sea, sí, lo último que nosotros como profesionales debemos de perder es la esperanza. Todos los pacientes se pueden recuperar, todos. ¿Qué tenemos que hacer? Agotar herramientas, agotar estrategias, pero siempre debemos de tener presente y la luz viva de que se puede recuperar y todos nos podemos recuperar. Sí, efectivamente. O sea, creo que aquí es primero que también definan muy bien cuál es eso que ustedes definen como recuperación completa, ¿cierto? Exactamente. Recuperación completa es como estaban a final de cuentas antecitos de que empezara la enfermedad mental o empezara el consumo como de sustancias. ¿A eso se refieren como recuperación completa? Pues no, porque creo que ninguno de ustedes termina siendo el mismo cuando terminan teniendo alguna experiencia, sea buena o sea mala, porque tenemos una cuestión de aprendizaje. Pero superación, ¿cierto? Es una cosa distinta. Todos. De hecho, pues en ese tema del consumo de sustancias, lograr una recuperación total, es decir, que el paciente pueda volver a consumir de una manera, entre comillas, social, es muy complejo y yo creo que no se puede lograr, ¿cierto? Quizá haya personas que lo puedan hacer y demás, pero la gran mayoría de los usuarios o de nuestros pacientes que llegan en esas condiciones a nuestras instalaciones con un consumo muy crónico, una enfermedad de adicción muy avanzada, es muy complejo, es muy difícil que se pueda lograr. Así totalmente decir yo ya no soy adicto es difícil porque se generan a lo largo del tiempo otras dependencias, ¿no?
Entonces, no, Eso pues es. en ese sentido, no. Se puede dejar de consumir y tener una vida diferente, plena, feliz, sí se puede, en tratamiento. Muy bien. Bueno, Dora nos escribe que, pues, gracias por las palabras, Mark, que dan una pauta para cuando ellos regresen Gracias. y sean ellos los cuidadores. Y Claudia nos pregunta cómo identificar un deseo real de cambio a un falso deseo por conveniencia para recibir lo que ellos como pacientes desean que se haga o obtener lo que ellos desean. Pregunta complicada. Uy, es que es muy complejo porque definir el grado de manipulación, porque a veces ellos nos dicen lo que nosotros queremos escuchar y a la final, pues, adivinar el pensamiento es algo muy complejo, ¿cierto? Porque pues, se han visto casos que pacientes nos dicen que van súper bien y nosotros nos quedamos una idea perfecta del, wow, el paciente perfecto, el proceso ideal, pero en realidad al momento de salir resulta que lo único que estaba haciendo era engañando y manipulando, ¿cierto? Y en la casa o en el hogar pues es igual. Yo pienso que ahí es en donde nosotros como institución, ustedes como familia paciente, debemos de integrarnos y continuar como en ese tema de tire y afloje, pero no aflojes, tampoco estires tanto porque, repito, este es un tratamiento y es un proceso que se lleva un día, pero por el resto del tiempo. Sí, exactamente. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos como para evaluar y para poder determinar la salud mental de paciente, de un paciente es lo que nos dicen, lo que nos comentan. Y obviamente por eso terminamos nosotros también siendo sujetos de manipulación, ¿cierto? Obviamente nosotros hacemos un análisis mucho más detallado muchas veces en la cuestión de, bueno, verdaderamente esto que se está diciendo sí va siendo realidad, que va siendo algo Exactamente, que va en hay sintonía, coherencia. exacto, con lo que va actuando, como va actuando, por ejemplo, como en las salidas, o qué está pasando, ¿cierto? Pero hay muchas Exacto, veces que exacto. desgraciadamente, tal cual como lo dijo Mar, hemos visto pacientes que dicen, que decimos, este paciente es, pues, y a la final terminamos viendo que no era así. ¿Y qué es lo que podemos Exacto. hacer en ese momento? Retomar. Eso es bien importante que también ustedes se queden bien presentes. El proceso de una recaída no es un fallo de tratamiento, ¿cierto? Es lo que queremos evitar definitivamente, pero no es un fallo del tratamiento, porque también muchas veces esas recaídas nos enseñan bastantes cosas que no alcanzamos nosotros a lo mejor a evaluar, que no alcanzamos nosotros a lo mejor a poder percibir hasta que no llegara a suceder para poder trabajar y seguir fortaleciendo y continuar con todo ese punto como del proceso de cambio. Por eso es Claro. que este padecimiento, la adicción es tan complicado, porque curiosamente se mete con uno de los puntos más débiles que nosotros tenemos, que es el placer, ¿cierto? Eso, con que se meta con eso, muy difícil, Ya. se convierte en algo muy difícil, sin embargo, no imposible. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o alguno de nosotros, de nuestros facilitadores que se encuentran conectados, también quisiera tomar la palabra respecto de su experiencia? Alba Luz está levantando la mano desde hace un rato, pero creo que ahí le falla lo del sonido. Ahí le estoy dando para que abra el micrófono, Alba Luz. A ver si, porque también se le pasó de mal. Ahí está. Hola, ¿me Ya, escuchan? ya, Alba. Listo, adelante. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Buenas Sí. noches. Muy buenas noches. Yo soy la mamá de Weimar Alonso Montoya, Colorado. Estoy muy agradecida con todos ustedes por lo que han hecho por mí y no solamente por él, sino por todos los que hay allá. Yo quisiera hacerle una pregunta. Mi hijo no es drogadicto ni es adicto a nada, sino que solamente sufre la esquizofrenia, pues él tiene su otro problema distinto. Yo quisiera saber de qué depende entonces la enfermedad de mi hijo, porque según cuenta, pues allá hay muchos adictos y todo, pero no, ellos tienen para recuperarse, ¿cierto?
lo que yo digo que para ellos recuperarse tienen que tener mucha fuerza de voluntad también. Y lo mismo va para con mi hijo, que él tenga mucha fuerza de voluntad en ayudarse también, porque allá todos se mantienen muy pendientes de ellos. Entonces yo quisiera saber de qué depende entonces la esquizofrenia, la enfermedad de mi hijo. Bueno. A ver si me pueden responder. Sí, mire, ahí doña Alba, yo le invito a que se comunique con Trabajo Social y podamos de pronto hacer una reunión para que, bueno, aclararle todas estas dudas por medio de los profesionales y demás. Y le invito a que usted en el canal de YouTube se pueda meter los distintos, en el canal de nosotros, usted así coloque en YouTube Servit, ¿cierto? Y ahí en Servit va a encontrar varios videos al respecto de la esquizofrenia. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ligia, adelante. Muchas gracias, doctor Eric. Y muchas gracias, pues, a Mar por la presentación, pues, del tema del facilitador. Pues, es muy admirable, pues, admiro mucho lo que Mar nos ha, pues, expresado, sobre todo ese vínculo, esa experiencia que él ha tenido en el vínculo con los pacientes, que dice que incluso llegan a tenerle más confianza que a los psicólogos y a los psiquiatras a contarle cosas. Me parece muy bonito eso, porque decimos que abren el alma, o sea, cuando se establece ese vínculo, abren el alma, abren el espíritu para hablar, para expresar lo que en otros espacios no lo hacen. Y creo que eso es el vínculo, el expresar, es una contención muy grande que ya el ser humano empieza a tener. Cuando empieza a hablarle a otro de lo que le pasa, de lo que siente, ese es el principio, pues, como de la contención, decimos. Entonces me parece muy bonito, pues, el papel, el rol del facilitador en todo el proceso terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. A ustedes. Bueno, ¿alguien más le gustaría comentar? De los demás facilitadores, ¿alguien le gustaría comentar cómo ha sido su experiencia en este caminar que ustedes han hecho como facilitadores? Bueno, muy bien. Listo. Bueno, pues a todos ustedes les agradezco mucho. Marc, le agradezco mucho por haber aceptado esta petición, esa petición de hablar al respecto sobre este rol, porque nos es importante para todos ustedes, familiares, lo que nos implica el hecho de tener personas así de preparadas dentro de esto y que ustedes puedan entender por qué es tan importante la presencia de este personal directamente como de la clínica, ¿cierto? Y en ese sentido, pues bueno, les agradecemos a todos como siempre su presencia dentro de este espacio. La próxima semana nos vamos a ver de nueva cuenta en este mismo espacio a las 7 de la noche, como siempre lo hacemos, y vamos a volver a tocar el tema de los trastornos alimentarios, pero ahora lo vamos a hablar dentro del aspecto como de tratamiento, ¿cierto? Para todos aquellos que ustedes puedan estar como interesados, qué es lo que tenemos que hacer con una persona o qué es lo que se hace con una persona que sufre anorexia. Aquí nos vamos a centrar específicamente en el padecimiento de la anorexia para que ustedes también puedan solucionar como ciertas dudas. ¿Listo? A todos entonces, que pasen una feliz noche. Un gusto haberlos saludados a todos. Muchas gracias por su presencia. De nueva cuenta, gracias, Mar. ¿Listo? Y bueno, gracias a ustedes. Seguimos hablando. ¿Listo? Muchas gracias. Chao. Feliz noche. Hasta luego.